Qué bueno que nos acompañan a esta segunda parte del tema que hemos titulado La gracia de Dios reconsiderada. Y como lo dijimos en la primera parte, no es nuestra intención dañar la sensibilidad religiosa de ninguna persona, pero sí queremos dejar este material, ok, para su consideración, para complementar sus estudios bíblicos y en un momento dado, como mínimo, que sirva como punto de partida para seguir profundizando en el tema. ¿Les parece? Muy bien, y bueno, antes de entrar de lleno con lo que corresponde a esta segunda parte, haré una recapitulación muy general de lo que vimos en la primera parte. ¿Qué encontramos a lo largo de nuestro primer estudio? Bueno, en la primera parte vimos que existen dos expresiones en hebreo, ¿ok? Con sus respectivas palabras equivalentes en griego traducidas comúnmente como gracia. De hecho, aquí tenemos una tabla de lo que vimos prácticamente en la primera parte. Una de estas expresiones en hebreo es gen y su equivalente en el Nuevo Testamento es Haris. Lo interesante de esto es que estas palabras gen y Haris significan belleza o hermosura, pero son traducidas como gracia incorrectamente o pobremente. ¿Ok? A todo esto, bueno, vemos que aparte de que es pobremente traducida como gracia en el Nuevo Testamento, porque aparece Haris, que significa belleza y hermosura, y se traduce como gracia, pues se saca esta estadística, se obtiene una estadística diciendo, bueno, como vemos, en el Nuevo Testamento hay más gracia que en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento gen es traducida solamente 38 veces como gracia. Dicen, bueno, hay más gracia en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. ¿Ok? También encontramos que la palabra gesed, con su equivalente griego eleos, son las palabras que en un momento dado más cerquitas están del concepto de gracia inmerecida, aunque no significa gracia inmerecida. ¿Ok? Y bueno, estas palabras gesed y eleos, que significan misericordia y compasión, bueno, efectivamente, por eso las puse en verde, son traducidas como misericordia. ¿Ok? Así, concluimos diciendo que en cada lugar, casi es como una regla, en cada lugar en donde la palabra gracia aparece, porque se traduce como gracia, pero detrás está la palabra griega haris, por eso lo puse aquí. Así concluimos diciendo que en cada lugar donde aparece la palabra gracia, donde aparece la palabra gracia, que es haris, en el llamado Nuevo Testamento, debe ser entendida como belleza, valor inapreciable, etcétera. Y en cada lugar en donde la palabra misericordia, que es lo que tenemos atrás, detrás de misericordia, es la palabra griega leos, aparece, debe ser entendida como gracia en un momento dado. Lo que se tiene es que gracia en el llamado Nuevo Testamento está incorrectamente haciendo el trabajo que le corresponde a Gesed o Eleos, ¿ok? Acuérdense, porque aparece Haris y la traducen como gracia, pero no debería ser traducida como gracia, ¿ok? Porque gracia le corresponde su griego Eleos o Gesed. Entonces, gracia, por eso estamos diciendo que gracia en el llamado Nuevo Testamento está incorrectamente haciendo el trabajo pues que le corresponde si estuviera la palabra Gesed o Eleos. En lugar de esto, debería estar haciendo el trabajo de gen haris, que significa preciosura, belleza, porque realmente el griego que aparece es haris, que incorrectamente se tradujo como gracia, pero entonces correctamente debía haberse traducido haris en cada aparición como belleza, hermosura. Por eso concluimos, en lugar de esto debería estar haciendo el trabajo de gen haris, que significa preciosura, belleza, etcétera. Vuelvo a repetirlo, si no nos pueden seguir hasta este momento con estos conceptos y traducciones y estadísticas, por favor échenle un vistazo a nuestra primera parte. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho esta recapitulación, entramos a la segunda parte, a la introducción de la segunda parte. La gracia ha sido denominada y enseñada en el cristianismo romano como favor inmerecido, favor sin mérito o gracia inmerecida de parte de Dios. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, basado en este sentido erróneo de la gracia, pues todo el mundo entonces es merecedor de recibir el favor de Dios, sin dejar lugar para el cambio personal y el arrepentimiento. ¿Es realmente la gracia de Dios favor inmerecido,
favor sin mérito o gracia inmerecida? Entonces, ¿no se requiere que el pecador haga algo para recibir el favor de Dios? Por gracia Dios salva a los pecadores sin méritos o inmerecidamente. Si todos hemos pecado y literalmente somos sin méritos, y si la gracia salva y significa inmerecida, entonces Dios estaría obligado a salvar a todos los pecadores sin excepción. En la frase favor inmerecido de Dios hay favor o misericordia entonces por pecar. ¿Qué no es el favor dado sin merecerlo? ¿Está Dios entonces favoreciendo el pecado? ¿Sí ven el sentido común que estamos aplicando al hacernos estas preguntas? ¿Ok? Favor inmerecido, favor sin mérito, gracia inmerecida. Bueno, pues entonces todo el mundo, sin hacer nada, entonces todo el mundo es merecedor de recibir el favor de Dios. ¿Ok? Muy bien. Veamos. De la definición de mérito tenemos mérito o sin mérito. ¿Pero qué es un mérito? Mérito es la cualidad o acción que constituye la base para pagos o recompensas, pero ya de entrada, por definición, es cualidad o acciones que constituyen la base, para pagos o recompensas. Basada en la definición, entonces, no se requiere ninguna cualidad o acción para recibir el favor de Dios. En el estricto apego a la definición, uno no puede, honestamente, dejar de lado la palabra mérito como no aplicable para el favor o misericordia de Dios. Es lo que queremos transmitir. Vemos entonces que hay algunas palabras claves en la Biblia a las que se les han dado definiciones equivocadas, aunque las definiciones son ampliamente aceptadas. Tales definiciones equivocadas crean mucha confusión y conducen a una fe débil. La palabra inmerecida. Centrémonos ahora en la palabra inmerecida o inmerecido. Primero que nada, dos o más tal vez se sorprendan al saber que aún la palabra inmerecida o inmerecido no es mencionada ni aludida en las Escrituras. De entrada, ¿ok? Para los que manejan el concepto de gracia inmerecida o favor inmerecido, bueno, la palabra inmerecida o inmerecida, ¿ok? Volvemos a repetirlo, no es mencionada ni aludida en las Escrituras. ¿Qué les parece? La verdad de las cosas es que la Escritura no soporta la enseñanza de que gracia significa inmerecida o inmerecido, porque no la incluye. Como mínimo, la palabra inmerecida o inmerecido no aparece en los documentos en griego, como mínimo. Veamos el testimonio de concordancias, diccionarios y enciclopedias, a ver qué encontramos. Al definir la palabra gracia usada en la Biblia, no hay diccionario investigado que use la palabra inmerecida o inmerecido, excepto, esto es muy interesante, excepto en su expresión teológica. Veamos, por ejemplo, este diccionario. Bien, está en inglés y viene la palabra gracia definida o sus definiciones, pero nos encontramos que en la parte teológica o en el concepto teológico, pues sí, solamente en la parte teológica que sí significa, ok, favor, sí, inmerecido o gratuito, ok, pero en su vertiente o en su lado o en su exposición teológica, ahí sí significa inmerecido, okay, o gratuito. ¿Qué les parece? Por ejemplo, tenemos en la Real Academia Española, igualmente, en el cristianismo, sí significa favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para poner en el camino de salvación. Ok, tenemos acá el diccionario Oxford y también en su exposición teológica,
o dentro del cristianismo, espero que lo lleguen a notar, dice en el cristianismo o en la creencia cristiana significa favor inmerecido de Dios. Ok, pero voy a repetir, los diccionarios definen inmerecido o inmerecida o favor inmerecido, gracia inmerecida en su exposición teológica. Ok, ¿qué quiere decir? Que no realmente no significa eso, sino que en la teología, como vamos a verlo más adelante, llegó un momento en que significó eso, llegó a significar inmerecido, o en la parte teológica, pero de entrada, por definición, en estricto apego a la definición, no significa inmerecido. Ok, tenemos también este otro diccionario Webster, ok, en su exposición teológica, ok, en su exposición teológica pues también habla de favor inmerecido. En la enciclopedia británica, ok, en la exposición teológica o religiosa, dice en la teología cristiana es el espontáneo y el merecido regalo, ok, del favor divino en la salvación de los pecadores. ¿Qué les parece? Y aquí es muy interesante lo que dice la enciclopedia británica. El significado fundamental en el Nuevo Testamento, ok, y su subsecuente uso teológico, ok, es lo que significa como gracia inmerecida, favor inmerecido. Dice aquí, desde los tiempos de la iglesia antigua, ok, los teólogos cristianos desarrollaron y clarificaron el concepto de gracia. Está muy interesante porque habla que es un concepto de gracia como inmerecida, pues un concepto que se desarrolló en el aspecto teológico, no porque gracia, ok, en ninguna de sus expresiones, ni gen, charis, ni gesed, ni eleo significa inmerecida. Voy a repetirlo, la palabra inmerecida no aparece como mínimo en los documentos en griego del llamado Nuevo Testamento, y a la hora de consultar diccionarios, sí aparece la palabra inmerecida, pero en su exposición teológica, ok, no porque realmente signifique inmerecida la palabra gracia, o incluya la palabra inmerecida la palabra gracia. Espero que me esté explicando, ok. Por ejemplo, bueno, solamente para seguir con esta referencia, yo sé que para muchos no es nada normativo ni eh, de primera entrada, de primera mano el uso de la Wikipedia, pero por ejemplo en la Wikipedia, en el concepto de divina gracia, dice divina gracia es un término teológico, ok, presente en muchas religiones, pero voy a repetirlo, es un término, una expresión teológica, no porque gracia o sus palabras en hebreo y griego gen, gesed, gen, haris gesed y eleos signifiquen o incluyan inmerecida. Voy a repetirlo, es el término, es un término teológico que como ya vimos en la enciclopedia británica, pues que se desarrolló, ok, que se desarrolló, no porque porque signifique eso. Dice, incluso dice gracia en el cristianismo, ok, es el gratuito e inmerecido favor de Dios, ok. Así es que aquí tenemos gracia en el cristianismo, dice en el cristianismo, en la teología del cristianismo occidental, en el cristianismo, en la teología, voy a repetirlo, en la teología del cristianismo occidental significa el amor o misericordia de Dios, ok, hacia nosotros, y dice aquí, porque Dios desea que lo tengamos, no porque es algo que nosotros merezcamos, hablando de la gracia. Pero voy a repetirlo, ok, el favor inmerecido, la gracia inmerecida, ok, para comenzar inmerecido no aparece en los documentos en griego, la palabra inmerecida no incluye o no está incluida en el concepto de gracia, ok, y bueno, como ya dijimos, donde sí aparece la palabra inmerecida o inmerecido es en la exposición teológica o cristiana, como lo vemos aquí en la Wikipedia. A la hora de traducir gracia en el cristianismo, dice aquí
en la teología del cristianismo occidental, sí significa amor y misericordia de Dios hacia nosotros, ¿ok? Y que Dios desea que tengamos no porque lo merezcamos. ¿Qué les parece? Interesantemente, tenemos que quienes usan el término favor inmerecido o gracia inmerecida es la teología cristiana romana. Ok, ya vimos múltiples diccionarios, el Webster, el Oxford, la Enciclopedia Británica, la Real Academia Española, y todas ellas dijimos aquí, al definir la palabra gracia usada en la Biblia, no hay diccionario investigado que use la palabra inmerecida o inmerecido, excepto en su exposición teológica. ¿Qué les parece? De hecho, miren lo que dice este artículo bajo el título El verdadero significado de gracia. Es un artículo cristiano. Y dice así la traducción. Gracia deriva del griego charis. El griego secular charis estaba relacionado con jairo, regocijarse. Ya en los tiempos de Homero, denotaba dulzura o atractivo. Llegó a significar favor o buena voluntad y benevolencia, especialmente otorgado por un superior a un inferior. En el Nuevo Testamento, gracia, que dice el artículo, aparece 156 veces, toma un especial sentido redentor, en el cual Dios hace disponible su favor a los pecadores quienes en realidad no lo merecen. Ok, esto es muy interesante. Ok, ¿cómo es que casi por arte de magia, como dice aquí, de dulzura o atractivo, Charis tomó este especial, entre comillas, no me están viendo aquí cómo me estoy expresando, ¿cómo es que casi por arte de magia, de dulzura o atractivo, Charis tomó este especial sentido redentor? Esto es, ¿cómo de significar dulzura, atractivo, belleza, Charis llegó a significar favor sin mérito o favor inmerecido? Fue el sentido teológico lo que los traductores vertieron en la traducción misma. Esto es, los traductores, dependiendo de su trasfondo teológico, tradujeron geni charis como gracia en el sentido de favor sin mérito o misericordia sin mérito, en lugar de dulzura, belleza o atractivo. Recordemos las palabras del académico Jeff Benner del Centro de Investigaciones de Hebreo Antiguo. La mayoría de los teólogos definen la gracia como favor inmerecido, pero hay que tener cuidado de no interponer una tendencia teológica en el texto. Y esto es lo que sucede en los diccionarios. ¿Ok? En la parte teológica sí es favor inmerecido o gracia inmerecida. Pero realmente gracia no significa favor inmerecido, ¿ok? O favor sin mérito, o gracia sin mérito, o gracia inmerecida, ¿ok? Notemos también que nunca los diccionarios griegos Thayer ni Strong usan inmerecido o inmerecida o sin mérito para charis en sus definiciones, ¿ok? Así, autoridades en griego están de acuerdo que gracia o charis puede significar amabilidad, aceptación, placer, liberalidad, belleza, pero no inmerecida. ¿Ok? No inmerecida. Como ya dijimos, la palabra inmerecida no es ni mencionada, ¿ok? Y no aparece en la Biblia, ni en los documentos en griego. Inmerecida no existe esa palabra. Es una añadidura. Ok, voy a repetirlo. La palabra inmerecido o inmerecido no es mencionada, ni aparece, ni es aludida en la Biblia. Ok, fíjense lo que dice en la Wikipedia. A comienzos de los 60, muchos predicadores comenzaron a poner más énfasis en el rol de la gracia en la salvación, en lugar de enfocarse exclusivamente en implementar todos los mandamientos del Nuevo Testamento y sus ejemplos. Esto no fue enteramente un nuevo enfoque, ya que otros habían activamente afirmado una teología de libre e inmerecida gracia, pero representa un cambio de énfasis
con la gracia, convirtiéndose en un tema que definiría cada vez más esta tradición. Que es que lo que está diciendo aquí es que hubo un momento, ok, aquí está diciendo los 60, pero ahorita vamos a ver otros ejemplos, en que hubo un nuevo enfoque para la palabra gracia, hubo un nuevo enfoque, una nueva teología, se empezó a vertir algo que no significa, ok, la palabra gracia. Tristemente, en la definición de gracia inmerecida, el cristianismo romano se centra más en la palabra inmerecida en lugar de lo que gracia realmente significa. Origen de la doctrina, ¿ok? ¿Cómo se colgó el modificador inmerecida o inmerecido o sin mérito a la palabra gracia? Todo parece indicar que el origen se remonta a los tiempos de la Reforma Protestante, en el que las indulgencias eran requeridas para escapar del tormento del purgatorio. ¿Ustedes recuerdan esto? Dice Tetzel, un vendedor de indulgencias de parte del Papa, decía: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma a la vez entra en el cielo. Este era el sistema al que estaban sujetos en la Edad Media. ¿Ok? Los católicos europeos de la Edad Media fueron obligados a pagar dinero de indulgencia para que pudieran escapar del tormento del purgatorio. En realidad era para pagar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esa es otra historia. Martín Lutero pensó que el dinero debía ir a los pobres campesinos en lugar de quitarles. La solución de Lutero fue bien recibida por los que lo oyeron en Alemania. Las congregaciones estaban listas para librarse de la deuda de pagar indulgencias. ¿Ok? ¿Querían también un viaje gratis al cielo? Esto es, ¿tenía otra motivación Lutero o fue mal interpretado por los que vinieron después? Ok, que eso es otra investigación. Ok, Lutero quiso quitar lo de las indulgencias, pero tenemos dos vertientes. O el quitar esta indulgencia era precisamente solamente para librarse de la indulgencia, o porque realmente quería vender el concepto de ir al cielo gratuitamente, o fue malinterpretado. Ok, eso es lo que queremos exponer aquí. ¿Qué sería más popular? ¿Pagar dinero por la liberación del castigo por los pecados o creer en una doctrina de liberación gratuita? Esta última no requiere dinero y es pues mucho más beneficiosa. Una doctrina de liberación gratuita. Lutero y Calvino más tarde encontraron la solución al pago de indulgencias, la cual etiquetaron en una sola palabra: gracia. Pero tuvieron que darle una definición nueva y especial. Ellos pensaron que la habían encontrado en los escritos del erudito filósofo latino del siglo IV, San Agustín. Agustín había escrito sobre la misericordia inmerecida de Dios. Lamentablemente, estas reformas que los reformistas hicieron no volvieron al siglo I, o al menos a las copias más antiguas griegas. Así, es casi un hecho que la definición de gracia ha sido cambiada por los teólogos de la Reforma Protestante, incluyéndole la palabra inmerecida. Aquí es donde posiblemente en esta época, ok, de Lutero y Calvino, es donde la palabra inmerecida o inmerecido se le colgó a la palabra gracia. De hecho, los reformadores protestantes anunciaron y usaron como estandarte el mensaje de sola gracia, ok, sola gracia. El concepto era una de las llamadas 5 solas de la Reforma. No había confusión en cuanto al significado del término. Sola gracia significaba gracia al principio, gracia al final, gracia en medio, gracia sin falla, gracia sin mezcla, gracia sin adición, gracia que no permite jactancia, gracia que se opone a toda vanagloria personal, sino en el Señor. Esta era la sola gracia, que era una de las llamadas 5 solas de la Reforma. Okay.
El académico Galen West dice lo siguiente: la doctrina del favor inmerecido de Dios se dice que se originó con el teólogo latino Agustín durante el siglo V de la era común. Piense en estos términos. Si esto es cierto, hay cerca de 400 años desde el ministerio de Jesús hasta que un teólogo de la Iglesia Católica Romana decidió formular tal enseñanza. ¿Qué les parece? Podemos decir entonces que la doctrina errónea del favor inmerecido estaba basada en el razonamiento de Agustín y la interpretación de Lutero y Calvino de los escritos de Agustín. Agustín basó su razonamiento en la falsa premisa de que el hombre es totalmente incapaz de hacer algo correcto sin la extraordinaria intervención de Dios para ayudarlo. La palabra gracia se usó para el etiquetado de esta acción, de la intervención de Dios en la vida del hombre que es incapaz de hacer algo correcto. Veamos lo que dice la Wikipedia bajo el tema gracia divina de acuerdo a San Agustín. Uno de los factores que más propició la reflexión teológica sobre el tema de la gracia divina fue el pelagianismo. Pelagio sostenía que todo mal solo podía imputarse a la libertad humana. ¿Ok? A esta interpretación se opuso fuertemente San Agustín, quien subrayó el daño del pecado original y la absoluta necesidad de la gracia divina para poder hacer el bien y vivir de acuerdo con los mandamientos. Esta gracia divina es concedida al hombre sin ningún mérito de su parte, gratuitamente. De ahí precisamente su nombre, gratia o gracia. ¿Qué les parece? Según Agustín, el ser humano es libre con limitaciones. Tiene la libertad de querer el bien, pero debido al pecado original, que Agustín concibe como una especie de debilidad congénita de la voluntad, no es libre para ser capaz del bien, para poder realizarlo, ¿ok? Solo por la gracia de Dios, a la que el hombre debe dar, no obstante su libre consentimiento, recupera el dominio perdido sobre sí mismo, ¿ok? Como ya vimos, nunca los diccionarios griegos de Thayer ni Strong utilizan inmerecida para Harris o Eleos en sus definiciones. También la inmensa mayoría de los diccionarios, léxicos, etimologías, traductores, etc., niegan que en la Biblia gracia signifique inmerecido o inmerecida, porque no la incluye. ¿Ok? Algunos peligros de la falsa definición de gracia, como favor inmerecido o sin méritos. Ok, uno de estos peligros es que hace la obediencia a Dios como no esencial. El creer en el favor inmerecido o sin méritos hace la obediencia a Dios como no esencial. ¿Qué otro peligro tenemos? No deja lugar para un cambio personal o el arrepentimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es favor inmerecido o sin méritos. ¿Qué otro peligro tenemos? El pecador no tiene iniciativa para obedecer. Cuando la multitud de Hechos capítulo 2 se dio cuenta de que eran pecadores en necesidad de salvación, ellos exclamaron: ¿qué haremos? Pedro no dijo: no se preocupen, son salvos por gracia. De hecho, Pedro dijo: arrepentíos. ¿Okay? ¿Qué otro peligro tenemos en el concepto de o en la falsa, ¿qué otro peligro tenemos en la falsa definición de gracia como favor inmerecido o sin méritos? Otro peligro de la falsa definición de gracia es que la gracia inmerecida remueve la motivación para una vida de fidelidad a Dios. ¿Ok? Contexto social de gracia. ¿Ok? Sistema de reciprocidad. Como ya vimos, en el llamado Nuevo Testamento abunda el uso de la palabra charis, que significa belleza, hermosura, preciosura, etc., pero que se ha traducido como gracia o favor inmerecido. Documentos que han sobrevivido del antiguo mundo contienen cientos de pasajes que también nos dan luz acerca del entendimiento de charis y el rol que esta palabra y su concepto jugó en la sociedad. Veamos. Charis fue una palabra clave
en lo que los expertos llaman el sistema de reciprocidad. Este sistema operó de acuerdo al aplazamiento, ¿ok?, de intercambios, donde eran dados bienes y en un tiempo posterior una mercancía relativamente de igual valor era devuelto al dador. Estos bienes podían ser tangibles como dinero o bienes materiales, o intangibles como una aclamación en público dar autoridad. Existía una obligación para pagar favores debidos. No eran gratis en el sentido de lo que habríamos entendido. Es como cuando un banco te hace un préstamo. El dinero no es gratuito. Es debido a esta naturaleza recíproca de las transacciones que estudiosos lo etiquetaron como sistema de reciprocidad. La palabra charis en sí debe ser mejor traducida en un momento dado como favor, en el sentido de hablar de favores dados y favores pagados. El lenguaje griego no hace distinción lingüística entre el primer favor dado y el segundo a favor a pagar, ¿ok? Llamando a cada uno como charis. O sea, tanto el que da como el favor recibido, ambos son charis, un favor, pero no era gratuito. Te doy, pero esperaba algo a cambio. Okay. Un texto que prominentemente muestra el código o los códigos culturales y dinámicos de la reciprocidad en el primer siglo es la carta de Pablo a Filemón, que habla de los beneficios del pasado proferida por Pablo y Filemón y pide un nuevo favor, a saber, la liberación de Onésimo para unirse a Pablo. Aunque Pablo carece tanto de propiedad y un lugar en una comunidad, sin embargo, afirma ser capaz de ejercer autoridad sobre Filemón sobre la base de haber traído a Filemón el mensaje de salvación. Esto es, sobre la base de haber dado un beneficio valioso. Veamos lo que dice en Filemón 8 y el versículo 18. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en el Mesías para mandarte lo que conviene, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Como otros pasajes existentes en el llamado Nuevo Testamento de favores otorgados por patrones locales o benefactores, proveen un punto de partida para el descubrimiento de códigos sociales de gracia dentro del texto. ¿Ok? Dice en un libro que consulté que se llama La Transformación Moral. La original, The Original Christian Paradigm of Salvation, de Wallace y R.D. Rusk. El origen cristiano, o el paradigma de salvación original cristiano, y bueno, la transformación moral. Este libro, encontré algo muy interesante en este libro. El sistema de reciprocidad provee el contexto en el que la palabra griega para favor, charis, tenía su significado cotidiano, mientras que muchas Biblias traducen esta palabra como gracia. Un término teológico principal en la teología post-reforma no tenía un significado especial teológico en el primer siglo. ¿Qué les parece? Era muy común entonces el uso de charis o de favores en el primer siglo, pero no eran gratuitos, era de intercambio de favores, había un intercambio de favores. Y dice aquí, bueno, pues entonces está diciendo aquí que hasta el movimiento de reforma empezó a cobrar otro sentido. El académico David de Silva, en su libro Patronato y Reciprocidad, el contexto de gracia en el Nuevo Testamento, comenta que las relaciones públicas, amistades o beneficio público es el contexto de la palabra gracia en el primer siglo. De hecho, dice así en este libro, Patronato y Reciprocidad, el contexto de gracia en el Nuevo Testamento, dice: hoy en día gracia es ante todo una palabra religiosa o teológica, escuchada solo en las iglesias y los círculos cristianos. Ha progresado o se ha desarrollado a través de milenios de reflexión teológica, evolución y acumulaciones. Testigos, la multiplicación de términos como gracia justificadora, gracia santificante
y gracia proveniente en la teología cristiana, sistematizando el orden de la salvación. Sin embargo, para los escritores actuales y lectores del Nuevo Testamento, gracia no era principalmente una palabra religiosa en contraposición a lo secular. Más bien era utilizada para hablar de reciprocidad entre los seres humanos y entre los mortales y Dios, o en la literatura pagana, los dioses. ¿Qué les parece? O sea, era una palabra común, cotidiana, y la palabra gracia tenía que ver con reciprocidad. Muy interesante. ¿Qué les parece? Vuelvo a repetirlo. Fue hasta el movimiento de reforma donde le empezaron a dar otro sentido. Eso es todo lo que parece indicar de acuerdo a nuestra investigación. El movimiento de reforma se le empezó a dar otro sentido a la palabra gracia. Que no se parece, como ya vemos, a lo que existía en el primer siglo. ¿Cómo se obtiene la gracia? Entonces, o el gesed, o el eos, o misericordia de parte de Dios. La gracia de Dios a sus escogidos significa para ellos su favor de aprobación. Significa que Dios nos acepta a través de su misericordia. Significa su favor con todas sus promesas representadas de bendiciones y beneficios de perdón, justificación, la entrega de la presencia divina, etc. Lo anterior, solo si como pecadores nos hemos arrepentido de nuestros pecados y en fe creemos y aceptamos el sacrificio y la promesa de la salvación a través de los méritos de Yeshua, el Mesías. Esa es la realidad. Recibimos la gracia, recibimos la misericordia de Dios y implicando con esta gracia y su misericordia, pues las promesas, las bendiciones, la justificación, la entrega de la presencia divina, pero solo si como pecadores nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Esto es fácil de ver en la Biblia. Solo si como pecadores nos hemos arrepentido, y en fe creemos y aceptamos el sacrificio y las promesas de salvación a través de los méritos de Yeshua. Pero nada es gratis. El fundamento para recibir el favor merecido, ya no le llamo inmerecido, el fundamento para recibir el favor merecido de Dios, nótese, no estoy diciendo inmerecido, sino el favor merecido de Dios, su gracia, comienza con el arrepentimiento del pecador por quebrantar la ley de Dios, siguiendo con el fruto de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Queda claro? De hecho, explica el doctor Damen Abraham, no importa cuán extraordinario haya sido el recurso provisto por Dios a través de Yeshua y su sacrificio, dice, si no hay arrepentimiento, de nada sirve. Si no hay arrepentimiento del pecador por quebrantar la Torá de Dios, siguiendo con el fruto de la obediencia a los mandamientos de Dios, de nada sirve. Continuamos. El pecador pide en humildad a Dios aceptar su arrepentimiento. Esta es una obra de fe que un pecador debe hacer. Luego, después tener fe en el Mesías a través de su muerte y sacrificio, debe creer entonces que le serán perdonados y liberado de su pena y de las maldiciones por transgredir la Torá, y se le dará la salvación. Estas son todas las obras de méritos, logros, acciones que Yeshua ordena antes de poder recibir la gracia o misericordia de Dios. Sobre la base de esta acción de arrepentimiento, un cambio de corazón y fe en Yeshua, todo el mundo entonces merece por las promesas de Dios recibir su gracia o misericordia. Esto es totalmente opuesto al concepto de gracia inmerecida, gracia sin mérito, gracia gratuita. Esta entrega de su gracia es un milagro de Dios, pero es dado sobre la base de la humildad de una persona para ver sus pecados. Obedece a la ley de Dios o la Torá para cambiar su vida y es convertido, esto es arrepentimiento, y tiene una fe en Yeshua el Mesías. Esta es la verdadera merecida gracia de Dios que se promete a cualquier pecador que se arrepiente de sus pecados y en fe cree y acepta a Yeshua y todas sus promesas.
esta es la gracia de Dios. Y no se le da a cualquier pecador que no es merecedor de su recepción. La definición estándar cristiana romana de gracia es favor inmerecido de Dios. Sin embargo, la palabra gracia no tiene que ver con favor inmerecido. Gracia o misericordia implica más favor merecido. Aquí casi estoy concluyendo todo lo que hemos visto. La gracia o la misericordia de Dios implica más favor merecido que favor inmerecido, favor gratuito o gracia sin mérito. ¿Okay? Por todo lo anterior, el concepto bíblico es que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta la instrucción de Dios como una forma de vida, la gracia de Dios es otorgada sobre ella. La gracia de Dios es de hecho un incentivo por la obediencia y servicio. Como ya mencionamos, la palabra inmerecida se encuentra añadida en los diccionarios al castellano e inglés bajo el encabezado teología cristiana. En resumen, la palabra gracia no significó ni significa hoy en día favor inmerecido o favor sin mérito. Ok, repito, la palabra gracia no significó ni significa hoy en día favor inmerecido o favor sin mérito. Quien está haciendo lo que agrada a Dios, esto es humildad, arrepentimiento, confesión, etcétera, recibe la gracia de Dios. Esto es, merece y se le otorga la misericordia de Dios. El cristianismo romano entiende gracia como lo opuesto al esfuerzo humano. Sin embargo, esto no es así. En el caso de gen o charis, que denotan belleza o hermosura, denotan ser agradable a alguien quien es favorablemente dispuesto, como en el caso de Génesis 6:8, Éxodo 3:21 y Éxodo 33:13. Si revisamos cuidadosamente las escrituras, donde situaciones específicas son presentadas, como en los versos mencionados, no hay indicación de actos inmerecidos o involucrados, como en el ejemplo de Noé. Dice que Noé encontró gracia o charis, o gen o charis, belleza, hermosura o apreciación. ¿Cómo es que llegó a encontrar gen, charis, hermosura, belleza o apreciación Noé? Porque ese era perfecto en esa generación. ¿Okay? En esa generación en la que tocó vivir, ¿okay? Noé encontró hermosura, encontró belleza, encontró apreciación de parte de Dios. Okay. Era lo mejor de su generación. Okay. Quien recibe charis de parte de Dios lo recibe en el sentido de que Dios dice, eres precioso a mis ojos. Cuando alguien agrada a Dios, Dios responde con aceptación, con agrado. La añadidura de la palabra inmerecida o inmerecido es un error y causa confusión. A la gracia o misericordia se accede inicialmente por la obediencia al Evangelio. La gente sincera no sabe que gracia y obediencia no están en oposición. De hecho, Pablo dice que la gracia se accede a través de la fe o fidelidad o emuná, ¿ok? Como lo vemos en Romanos 5, del 1 al 2 y Efesios 2, del 8 al 9. Dice así en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe o la fidelidad o la emuná, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe o fidelidad o emuná a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo accesamos o cómo obtenemos esta gracia? Dice a través de la fe, de la fidelidad, ¿okay? De la fidelidad y obediencia a los mandamientos de Dios. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, pero dice, por medio de la fe, por medio de la emuná, de la obediencia, de la fidelidad. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El creyente es salvado a través de la fe. ¿Qué implica esto? Yeshua rescata a los que tienen fe o fidelidad a Él. Dios otorga su gracia o misericordia a aquellos que tienen fe en Yeshua, a los que creen en Él.
Es por esta gracia que los creyentes son salvados. Evidencias de acción o acciones para recibir gracia o salvación. Aparte de que las encontramos en toda la Torá y en el documento llamado como Nuevo Testamento, veamos algunas evidencias de que acciones, son requeridas para recibir la gracia de parte de Dios. Somos salvos por favor inmerecido o sin mérito. Ya respondimos esto a lo largo de lo que llevamos del estudio. Veamos cómo en los primeros siglos se hablaba poco o nada de gracia inmerecida o sin méritos. Por ejemplo, como evidencia y como testigos, no que sus documentos sean normativos para nosotros, pero Clemente de Roma en el 96 de la Era Común dice: es la obra de Dios en nosotros manifestándose en los frutos del Espíritu Santo que nos lleva a la salvación, comenzando con la fe, apoyado por la fe y perseverando en la fe. Esto es lo que decía Clemente de Roma en el 96 de la Era Común. Es la obra de Dios en nosotros manifestándose en los frutos del Espíritu que nos lleva a la salvación. Pero decía frutos del Espíritu que nos lleva a la salvación, acciones, obediencia, lo que nos lleva a la salvación. Ignacio de Antioquía, del 35 al 117 de la Era Común, decía: dejen que sus obras sean depósitos para que puedan recibir la suma que se les debe. Justino Mártir en el 165 de la Era Común decía: los que se encuentran no viviendo como él enseñó, refiriéndose a Yeshua, deben saber que no son realmente cristianos, incluso si sus enseñanzas están en sus labios, pues dijo que no solo los que simplemente profesan, sino los que también hacen las obras serán salvos. ¿Qué les parece? En la apología de Justino, en el capítulo 10, dice: los asuntos de nuestra religión se encuentran en las obras, no en palabras. Policarpo, en el 69 al 156, dice: porque el que le levantó de los muertos nos resucitará también, si hacemos su voluntad y seguimos sus mandamientos y amamos lo que él amó. Esto lo dijo Policarpo. Irineo, en el 130 al 200 de la Era Común: pero los justos y santos y los que han guardado sus mandamientos y han permanecido en su amor, él va por su gracia a dar vida incorruptible. ¿Qué les parece? Clemente de Alejandría, en el 150 al 215: con razón, pues, a los que creen y obedecen, gracia abundará sin medida. Teófilo, en el 180: porque el hombre atrajo sobre sí la muerte por desobedecer. Así, al obedecer la voluntad de Dios, el que quiere puede adquirir para sí la vida eterna. ¿Qué les parece? Orígenes, 184 al 254: porque comunión con Dios no solo para los que creen, sino que también caminan la vida que Jesús enseñó. Y vamos avanzando en el tiempo. Basilio el Grande, en el 329 al 379, dijo: el que quiera obedecer el evangelio primero debe ser purgado de toda contaminación de la carne y el espíritu, para que así pueda ser aceptable a Dios en las buenas obras de santidad. Agustín de Hipona, en el 354 al 430: es solo a través de la misericordia inmerecida. Pero ya empieza Agustín, o San Agustín. ¿Se acuerdan que dijimos que fueron las interpretaciones de San Agustín lo que Lutero y Calvino, y lo que creemos que ahí empezó a cocinarse, a formularse el concepto de gracia inmerecida, o sin méritos? Porque aquí, vean lo que dice Agustín: es solo a través de la misericordia inmerecida. Aquí ya se empezó a usar este término, inmerecida, que cualquier persona se libera, y solo a través del merecido juicio que alguien es condenado. De hecho, muchos protestantes, especialmente los calvinistas, consideran a Agustín como uno de los padres teológicos de la Reforma, debido a su enseñanza sobre la salvación y la gracia divina. Como ya habíamos mencionado, de aquí que la doctrina de favor inmerecido de Dios se dice que se originó con el teólogo latino Agustín. Y de aquí, fíjense lo que dice Martín Lutero:
en el 1483-1546. Martín Lutero definió la gracia como favor inmerecido. Y él dice, porque somos totalmente incapaces de ganar el favor de Dios. La única manera de cómo pudiéramos ser declarados justos es si Dios ofrece libremente la salvación para nosotros por la gracia, totalmente aparte de nuestra obra. Y los luteranos, en este mismo sentido, dicen, la salvación es un don que viene por la gracia de Dios, o favor inmerecido. Calvino también dice, sostenía que los hombres obtienen salvación no por su propia libre voluntad, sino a causa de la gracia soberana de Dios. Debido a la corrupción del hombre, Dios tiene que poderosamente intervenir antes que la fe pueda suceder. Es evidente que la gracia o salvación fue enseñada como requiriendo al hombre a hacer algo para ganarla, por lo menos hasta el siglo III. Hasta antes, siempre se requería hacer algo para acceder a la gracia de Dios, y como ya lo vimos en el llamado Nuevo Testamento y en la Torá, siempre se requiere hacer algo, pero a partir de San Agustín, el llamado San Agustín, Agustín de Hipona en adelante, se empezó a cocinar y a formular este concepto teológico de gracia inmerecida, o favor inmerecido, o favor sin mérito. Relación entre Torá y la gracia. Un malentendido común en el cristianismo romano de hoy es el concepto de que la Torá y la gracia son ideas mutuamente excluyentes. De aquí que se enseña que un creyente no puede estar bajo la ley y bajo la gracia al mismo tiempo. Sin embargo, como ya vimos, todo el mundo a la vista de Dios es bello, hermoso, precioso. Esto es, Dios muestra su gen Haris a toda la humanidad. Pero entonces, ¿cómo extiende Dios su gesed o eleos o misericordia? Según las Escrituras, hay una estrecha conexión entre la gracia y el temor de Dios. ¿Quieren verlo? En el Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia, su gesed, su eleos, ¿sobre quién? Sobre los que le temen. ¿Qué les parece? Y vemos que utilizando la Blue Letter Bible, extendió su misericordia. Cuando dice aquí su misericordia, vemos que en misericordia tenemos la palabra gesed, y su equivalente en griego sabemos que es eleos. Pero entonces tenemos que Dios extiende su misericordia, o su gesed, o su eleos, sobre los que le temen, no gratuitamente, no inmerecidamente, sino sobre los que le temen. En el Salmo 118:4, digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. ¿Ok? Nuevamente, misericordia es la palabra gesed. ¿Ok? Digan ahora los que temen al Señor, solamente ellos. ¿Ok? Que para siempre es su misericordia. Dios nos muestra que gesed, misericordia, está conectado con el temor a Él. Así, naturalmente deberíamos de querer saber qué significa temer a Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio 17:19. Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Como vemos en este versículo, el temor al Señor está íntimamente relacionado con guardar las palabras de la ley, obedecer las palabras de la ley y ponerlos por obra. ¿Ok? En Deuteronomio 31:12 dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Nuevamente, el temor al Señor está íntimamente relacionado con oír, aprender y cumplir las palabras de la Torá, de la ley. En la Torá, temer a Dios implica guardar sus mandamientos, su Torá. El temor a Dios no se refiere al temor al castigo, aunque sea útil como método represor para alejarnos de las transgresiones en contra de Dios en momentos de inmadurez espiritual, cuando no se puede despertar ninguna motivación más profunda. El temor al castigo no se considera realmente como una forma de servir o amar a Dios, porque si cumplimos los preceptos para evitar el castigo, no los estamos cumpliendo en aras de Dios, sino por
nuestro propio interés. El verdadero temor de Dios, ¿ok?, está basado en el temor de cortar nuestro lazo de amor con Él, nuestro pacto de matrimonio con Él. De esta manera, el temor a Dios surge naturalmente del precepto anterior, amarlo. Si amamos a Dios verdaderamente, temeremos hacer cualquier cosa que nos pueda separar de Él. Este temor mantiene nuestra conciencia centrada en Dios y nos previene de hacer algo prohibido por la Torá. El Talmud dice: todo está en manos del cielo, excepto el temor a Dios. El temor a Dios depende completamente de nosotros. Si lo quieres, lo tienes. Por lo tanto, es evidente que no hay conflicto entre la gracia y la Torá, la gracia y la fe. De hecho, la Torá está estrechamente relacionada con la gracia, con Gesed, con Eleos, con misericordia. Dios extiende su Gesed, su Eleos, su misericordia sobre los que guardan su Torá. Muy bien, hasta aquí esta segunda parte del tema llamado la gracia de Dios reconsiderada. Gracias a todos.